aumenta mi fe. En Lucas, capítulo 17, en el comienzo. Allí vamos a repasar este versículo. Es muy leído, todos lo sabemos, todos lo conocemos, donde ellos les piden: Señor, aumenta nuestra fe. Ahí vemos nosotros la palabra, este versículo que nos lleva allí al momento donde los apóstoles, los discípulos del Señor, le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. El discipulado que venimos hablando en cuanto a lo que venimos experimentando en el Señor. Entonces, todo lo que nosotros lo vamos aprendiendo del Señor, porque lo hemos experimentado. Todo lo hemos experimentado. Todo lo experimentado. O sea, cuando uno habla la palabra de Dios, cuando uno habla el poder de Dios, cuando uno predica, cuando uno acciona algo que lo vea un hermano que está haciendo, visitando el hospital a un enfermo. Otro se ha ido allí a visitar en las cárceles un hermano que está detenido, o un hijo de un hermano, ¿por qué no? Alguien. Otro fue a un geriátrico, otro está haciendo la comida, ya lo ve que está en el comedor haciendo la comida. Otro lo vemos que está haciendo regalitos para los niños. Otro está cosiendo ropa o recogiendo ropa de algunos lugares para este tiempo que hace frío y lo está dándole a los más necesitados. Entonces, todo eso que nosotros vemos en el discipulado, todo lo que vemos hacer en el cuerpo de Cristo, todo lo que nosotros estuvimos viendo y que nuestros hijos de muy pequeños ya vieron de nosotros y de los padres, de los tíos, de los sobrinos, ven de los hermanos, ven de los discípulos. Todo lo que ellos están viendo es porque esas personas han experimentado el poder de Dios. Toda persona que está haciendo algo en el reino de Dios es porque ha experimentado, tuvo que tener un encuentro con el Señor. O sea que ellos experimentaron el poder de Dios. Es decir, los discípulos experimentaron el poder de Dios. Y a través de ese experimentar, va a experimentar nuestras vidas, van a ir aumentando la fe a medida que nosotros vamos experimentando. Cuando Dios te va metiendo en una prueba, te saca de una prueba, te mete en otra prueba, te está llevando a experimentar. Vas a experimentar. Tenés una lucha, Dios te saca de esa lucha y te traslada a otra dimensión. Y entonces allí vas a experimentar. Vemos nosotros que muchas veces no explicamos que hoy día vemos nosotros pastores, líderes, que detrás de una plataforma de YouTube o de ahí de algunas plataformas nuevas que vemos en televisión, o lo vemos allí en el celular, lo vemos, y de ahí, ¿no es cierto?, ellos predican. De ahí ellos están predicando, de hecho allí están sermoneándole a la gente. Pero que cuando vemos la palabra de Dios, el Señor nos calibra y nos tiene un calibre donde Él nos mide si verdaderamente nosotros somos lo que decimos, si somos lo que estamos hablando, si realmente nosotros hemos tenido una experiencia desde el Señor, desde la experiencia del desierto. O sea, para ver el discipulado se concientiza y se aprende viendo la vida de Moisés. Moisés tuvo dos escuelas. Una es la que vamos como nosotros, como nuestros hijos, siguieron la facultad, están secundaria, facultad. Ahí es donde te educan, ahí es donde recibe el conocimiento. Ahí Moisés recibió equipamiento
donde de conocimiento, donde él tuvo un estudio tras estudio, se esforzó, luchó y llegó a la capacidad de el discipulado. Entonces, en el palacio Moisés fue instruido. En el palacio él tuvo que ser educado. En el palacio él recibió todo el conocimiento. Pero luego lo sacó de palacio y lo llevó al desierto. Y esa es la segunda escuela. O sea que la otra escuela es la que te lleva al desierto. Y es la que más aprendió Moisés. Moisés no aprendió todo en palacio, sino que muchas de las cosas que Moisés ha realizado, lo vemos que aprendió no en una teología, no como algunos se basan en un sermón para sermonear, que vemos en las iglesias sermoneando y sermón a la mañana y sermón a la tarde, y venía a esta reunión, te vamos a dar otro sermón y te vamos a sermonear con otro sermón. Y le gusta a la gente, comienza una tendencia donde vemos que está plagado en el internet con los sermoneos. Y va sermón, y va sermón. ¿Por qué le llamo sermón? Porque si vamos a la Biblia, Jesús solamente en todo su ministerio tenemos el sermón del monte. Allí en Mateo 5, el sermón del monte. Solo, exclusivamente, tomó en todo su ministerio un solo sermón. No hubo otro sermón. Solo lo identifica en el sermón del monte y ahí habla él allí con la justicia de Dios, con el amor al prójimo, el servicio, la fe, y habla de la fe. Y ahí vemos nosotros viendo la multitud y se subió al monte y sentándose, dice, vinieron a él sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos. Y ahí comienza a darle los demás. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese todo, es el sermón del monte. Es y ahí continúa, que es necesario que todos lo estudien, que sepan qué es el sermón, porque es el único que usted va a encontrar en la Biblia que te sermoneen. Jesús de ahí no sermoneó nunca más. Y por eso tenemos que salir de ese sermoneo, porque si te están zarandeando y salateando y que te gusta que te salateen, no sirve. ¿Por qué? Porque el Señor es el único sermón que vas a encontrar de lo cual Él dio en toda su vida. Luego vos lo vas a ver al Señor todo, tomando a los discípulos y llevándolo, enseñándole, les tuvo que enseñar y luego lo llevaba a la práctica. Todo era así, no hay ninguna otra. Lo tomaba a sus discípulos, le enseñaba, les instruía y luego lo llevaba a la práctica. Nosotros hacemos todo al revés. Miramos todo lo que está haciendo el ser humano hoy día y fíjese usted, deténgase por un instante que todo es al revés. Nos gusta lo otro. Nos gusta ir de atrás para adelante y no comenzar del comienzo, como decía el Señor. Les enseñaba, les instruía, lo guiaba y luego los llevaba al campo, al terreno, al lugar donde ellos estaban pasando, donde ellos tenían que pasar esa prueba, donde ellos tenían que llegar allí a pasar esa prueba. Una de las cosas que vemos nosotros en las Escrituras, cuando allí el Señor le enseña a ellos, los capacita y luego espera allí el momento donde ellos van a hacer uso de la fe, de la palabra, de lo aprendido. ¿Qué aprendiste?
¿Qué venías aprendiendo del Señor? A ver, ¿qué es lo que aprendiste en este año? Bueno, si todos los otros años de atrás no aprendiste nada, bueno, a ver, este año, a ver, ¿qué aprendiste? Entonces, el Señor comienza allí. A uno le enseñó de la fe, a mí me habló de la fe, a mí, al otro le habló del temor a Dios, al otro le habló del servicio a Dios, a otro le pudo hablar del llamado de Dios, a otro le llama al llamado, a otro le llamó al talento que tiene, a no enterrar el talento. A cada uno en alguna área nos viene hablando y nos llama y nos habla y nos muestra de esa manera. Ahora, esta palabra vemos nosotros que volvemos al capítulo original de Lucas. Entonces ahí vemos nosotros del comienzo del poder de Dios, de cómo el Señor instruía, de cómo el Señor trabaja y cómo Él, ¿no? Cómo Él estaba llevando, enseñando a sus discípulos. A ver, ¿cómo vamos a enseñar nosotros? ¿Cómo van a seguir luego haciendo los otros? Una de las formas que él tenía estrategia, él usaba mucha estrategia y muchas formas de enseñar. Una de ellas era el sermón que habíamos aprendido, el sermón del monte, con un sermón, y en ese sermón él podía entrar a todas las áreas de las personas. Ahí estaban los pobres de espíritu, ahí estaban el otro grupo de los que lloran, los que sufren, ahí estaban todos los necesitados, y ahí tenía a cada uno, allí, diferentes temas, ahí estaba con el sermón, y así podía llegar él a esas personas. Luego, él tuvo también otra estrategia que es muy buena, que muchas veces la hemos visto nosotros y entre ustedes, los hermanos que hemos practicado, es la parte de preguntar. Una de las cosas que Jesús se reunía con los discípulos y él preguntaba. Por ejemplo, una de las preguntas que lo vi haciendo a Jesús es, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres de mí? Y así hacía preguntas. Comenzaba haciendo preguntas. Y él preguntaba. Esa era otra faceta muy importante que tenía el discipulado de Jesús. Que él preguntaba. O sea, en una palabra, era muy preguntón. ¿Vio que hay gente que no le gusta que le pregunten? Hay gente que le molesta que le pregunten. Bueno, con Jesús no se lo iba a llevar de arriba. ¿Saben por qué? Porque era muy preguntón. Y si usted ve la Biblia, está llena de preguntas. En una ocasión los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios. No pudieron echar fuera a un demonio. El Padre lo trae al Hijo. ¿Se acuerdan de eso? Lo trae al Hijo. Lo trae a Jesús y le dice, mira, le he traído a tus discípulos y no lo han echado fuera el demonio. No han solucionado, no lo sanaron. Te lo traigo a ti. ¿Qué hizo Jesús? Los miró a los discípulos, los miró al Padre y ¿qué le preguntó? Le preguntó al Padre. Lo miró y le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Se acuerdan lo que le preguntó al Padre? ¿Qué es lo que tenía el muchacho? O sea, imagínense ustedes, miren el ministerio de Jesús. Estaban todos ahí, eh, enseguida, preguntón, recontra preguntón. Lo mira a los discípulos, lo mira al Padre, lo mira al niño y le dice al Padre, ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuánto lleva si es tu hijo? ¿Cuánto lleva tu hijo en este estado? ¿Qué le responde? ¿Qué le responde el Padre? Desde que era niño.
Pregunta y respuesta. Juguemos a la pregunta y respuesta. ¿Cuánto tiempo hace que está mal tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo hace que está enfermo tu casa? ¿Cuánto tiempo que está enferma tus hijos? ¿Cuánto tiempo que llevan dividido el hogar? ¿Cuánto tiempo que están sufriendo económicamente? ¿Cuánto tiempo? Entonces, el padre cuando dice, ¿cuánto tiempo? Te pregunto, ¿cuánto tiempo lleva tu hijo enfermo? El padre, desde niño, responde. Pregunta y respuesta. A veces lo arrojan en el agua y a veces en el fuego. Desde niño. Y ahí descubre el hombre, porque era el hombre, nosotros somos los que necesitamos tener esa experiencia. La experiencia que tuvo el hombre y los discípulos para cada uno, pero más era para el padre del niño. No era para el niño. El niño iba a ser liberado, pero la experiencia era para el padre. Por eso le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo lleva así, el estado que está tu hijo? Y él le dice de niño, o sea que el encuentro, la necesidad, no estaba solo en el hijo. El niño estaba de esa manera porque el padre todavía no resolvió, nunca resolvió de creer en el Señor y de buscarlo al Señor. Nunca. El niño estaba así por el padre. Por eso le hace la pregunta al padre, porque los padres tenemos que prestar atención hoy día a los padres que hacen con los hijos. Los padres tienen la culpa. Entonces le dice, desde niño, o sea, Jesús le hace la pregunta, pero él sabía por qué se la hacía, porque desde niño nunca lo había resuelto, nunca se había resolvido, nunca había hecho nada para que se sanase su hijo. Nunca hizo nada. Entonces cuando da un pasito más adelante, fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice un padre. Fíjese que cuando usted va a discipular, lo que le va a decir ese padre, o un padre que está pasando algo, que está pasando con la droga, con sus hijos que están pasando dificultades, que están enfermos, lo que fuese, o enfermo. Fíjese lo que dice el padre, más allí adelante. ¿Tú crees? Le dice el Señor. Le vuelve a preguntar. Segunda pregunta, esta noche. ¿Tú crees que al venir a la iglesia vas a lograr milagros, señales, prodigios, y estas señales te seguirán? Sí, Señor. Yo creo. Por eso vengo. Segunda pregunta. ¿Crees? Le dice al Padre, que pueda hacer esto. ¿Qué le dice? ¿Qué le responde nuevamente el Padre? ¿Se acuerda el pasaje? ¿Qué le responde? Sí, creo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Qué dificultad tenía el padre? ¿Por qué el hijo no se sanaba? ¿Por qué el hijo llevaba tantos años desde niño enfermo? Tenía ese hijo. La experiencia es para el padre, no para el niño. Aunque a usted le cueste hoy desmenuzarlo, pero trabájelo y usted va a ver. Ayuda mi incredulidad. ¿Qué tenía el problema? ¿Quién lo tenía? Entonces, cuando lo vemos a Jesús enseñando sermón, haciendo muchas preguntas, siguiendo con preguntas. A Pedro lo volvía loco, porque era el que tenía ese carácter de Pedro compulsivo, era un hombre muy irritante, así muy espontáneo. Entonces con él y con esos hombres trata mucho más que con otra persona más dócil. Entonces siempre estaba
preguntándole a Pedro. Y en una ocasión habla con Pedro y le pregunta. No sé qué cosa habló con Pedro y le pregunta y le dice, Pedro le habla y le dicen, ¿quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Entonces Pedro responde la respuesta y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, responde. Entonces el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese, pregunta y respuesta. Y todo el tiempo así fue llevando. Y tal es así que con Pedro tuvo más acercamiento con esas preguntas que tuvo que ir haciendo, porque así también le hacían preguntas los demás. Era necesario que el día sábado tus discípulos anden comiendo de esa manera y hacían preguntas. Es necesario que el día sábado estén sanando. Hacían tremendas preguntas y él les responde. Y en una ocasión dice que le querían hacer caer y pisar el palito, como te lo hacen a vos en la escuela, como me lo han hecho a mí en el trabajo o en la fábrica. No, viene uno, che, pero vos estás dando los diezmos. ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué hace el otro? ¿Y por qué? Y entonces, es necesario que nosotros tengamos que dar al César. Y ahí otra pregunta. Y ahí entonces de vuelta otra vez le dice Jesús, a ver, ¿cómo es? Tráeme una moneda, tráeme una moneda. Le presenta una moneda y levanta la moneda y dice, ¿de quién es la cara? De César. Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Pum! Pregunta y respuesta. Si usted ve la Biblia y usted métase y siga con esto, y siga, porque va a llegar el momento que usted lo va a necesitar en el trabajo, en la escuela, porque a usted después no vaya a decir, uy, usted no sabe lo que es el mundo. Yo no sé lo que es el mundo. Mire, termino diciendo como David, era necesario que sea humillado yo. ¿Cómo que sea humillado yo? ¿Entiende, no? ¿Por qué dijo David? Era necesario que yo sea humillado. Entonces, es algo importante que usted se prepare porque no puede decir, no, a mí nadie me enseñó allá afuera, usted no sabe lo que es, por Dios, por Dios. Si usted cuando va a golpear la puerta de alguien para decir, Cristo le ama o vengo a traerle un mensaje de Dios, a traerle una invitación, y sale la persona así como endemoniado, con unos ojos tremendos, te dan ganas de salir corriendo. O te cierran la puerta en la cara. Pero uno de vuelta otra vez, en el nombre de Jesús, Padre. Y después sale y te atiende. Sí, Señor, ¿qué necesitaba? Y ahí le entrega el mensaje. Entonces, hemos hecho rastrillaje casa por casa, pueblo por pueblo, diferentes trabajos de discipulado, de lo que es el servicio y la práctica, la enseñanza y la práctica. Entonces con Pedro se llevaba constantemente, se llevaba de esa manera, porque Pedro tenía esa posición del carácter y era impulsivo, entonces siempre saltaba Pedro. Y tal es así que cuando está en el barco, allí, que lo invita a Pedro a salir del barco y que pueda caminar, y él dice, ven, Pedro, ven, y comienza a caminar. Tal es así, digamos, que vemos que tenemos en la Escritura algo poderoso, porque creo que antes que esa película, ¿cómo se llama? Aquaman, tenemos a Pedro que caminó en el agua. Entonces, cuando vos te das cuenta, decís, nene, pero nosotros ya, el Señor nos dio todo, papá. Vos no sabés lo que es y le habla del poder de Dios.
Dice que, ¿sabes lo que es el poder de Dios? Te voy a hablar luego del poder de Dios. Porque lo que hacía el Señor es que experimentáramos nosotros. Él nos lleva a experimentar. Vos no tenés plata ni oro, pero Él te lleva a experimentar. Vos estás enfermo, pero vos estás diciendo, yo soy sano, porque su palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces vos estás diciendo, yo soy sano por las llagas de Cristo, fuimos nosotros curados. Entonces ahí está diciendo, ¿no? La palabra de Dios. Ahora, fíjese otro versículo, a ver si está Romanos 17, si no es que estoy incierto. Fíjese que muchas veces te dicen esto. Ah, el pastor es hablador, hablador. Todos los pastores son habladuría que hacen en la iglesia, sermonean a la gente, habladuría. Pero si uno se equipó, uno trabajó, uno enseñó y luego accionó y tuvo experiencia, jamás te vas a avergonzar del Señor porque vos hiciste lo que el Señor te mandó. Ahora, el Señor lo que quería es que los discípulos le obedecieran y vayan luego cuando le obedecían, vayan a hacer lo que Él le mandaba hacer. Y los discípulos, nuevamente que aprendían, le obedecían y iban a hacer. Tal es así que vemos después más adelante, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero por esa parte es un versículo clave. Pero después la palabra de Dios te menciona claramente, dice que nosotros creemos lo que hablamos, lo que vamos a responder. Por ejemplo, yo hablo las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si la persona que te dice, no, pero es una mentira, no se va a sanar. No, una mentira. Es imposible que se cure de esto. No, es una mentira. Imposible que vos te compres lo que vos estás queriendo hacer. No, es imposible. Lo que vos querés comprarte no te va a alcanzar, ni aquí ni en Japón. Es decir, es mentira lo que vos crees que tus hijos van a llegar a lo que vos estás pensando. No, es mentira. No lo vas a lograr. Entonces la palabra de Dios dice, para esos charlatanes tenés que responderle, yo hablo lo que Dios me manda hacer, que la palabra me manda a decir y a decirte que yo le creo y hablo las cosas que no son como si fuese. O sea que yo le creo a Él, le estoy creyendo su palabra. De las cosas que están escondiste, Padre, tú, de lo sabio y de lo entendido, esas cosas que Él escondió son para nosotros hoy día. Entonces, a esos charlatanes vos tenés que responderle y refutarle con la palabra. Escrito está, escrito está. Yo hablo las cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios tiene reservado para mí y mi casa. Entonces, cuando vos hablas eso, el enemigo se retrocede porque vos estás diciendo, porque mucha gente te va a decir, vos estás orando por sanidad, vos estás orando por esto, no te va a sanar, el doctor ya te diagnosticó, no, vos tenés reuma, vos tenés esto, vos tenés cáncer, no. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que dice la palabra, porque la palabra es de Dios, no es mía. Y la palabra, si es la palabra de Dios y no es mía, sino que es suya, yo le creo a esa palabra que dice claramente lo que tengo que decir. Las cosas que el Señor me dice que yo hable y que yo diga al Señor. Entonces, esas cosas son las cosas que dice claramente, como está escrito. He puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quienes creyó.
en el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Usted puede llamar a las cosas que no son. No, pero usted, ¿cómo está diciendo esas cosas? Pero no, si el médico me dijo que yo tengo diabetes. No, el médico me dijo que tengo diabetes y tengo diabetes. No, yo no tengo, porque yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Yo estoy sano. Ahora, si usted no la entiende, tiene que ir y tener ese encuentro con el Señor de tener como el Señor le llevaba, discipulado, enseñanza, discipulado y práctica. Y lo llevaba a experimentar, ¿no? Lo llevaba a experimentar. Y se ve en Pedro, camina, avanza. Y ahí hay otra enseñanza, porque la gente cree que Pedro es el que necesitaba de Dios. Pero si usted le da vuelta a la palabra, lo que quiso enseñar el Señor es para uno y para el otro, para los dos, para los que se quedaron en el barco y para Pedro, que fue el valiente. O sea que no solo que decimos, ay, Pedro, Pedro, que necesitaba era Pedro, 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 y le metemos, pobre Pedro, se hundió, se hundió, se hundió, le faltó fe y dale. No, si miramos detenidamente la palabra, ¿quiénes necesitaban la palabra? ¿Quiénes eran necesitados de Dios? ¿Los que estaban, Pedro solo, o los que se quedaron en el barco? Los dos. Los dos necesitaban del Señor, los dos necesitan del Señor. Por eso es que nosotros agarramos la palabra y estamos en el barco y nos vemos en el barco. No, no, necesitamos de Dios en el barco. Pero Pedro también necesitaba, entonces los dos necesitan. Pero hay otro que lo va a escuchar en los sermonea, que es Pedro, y la incredulidad de Pedro, y se hundió Pedro, y pobre Pedrito, y pobre Pedro. Fue el único que caminó, el único que se animó, el único que puede hablar, y que cuando estemos allá en el cielo, vamos a preguntarle la experiencia magnífica que tuvo Pedro de poder caminar sobre las aguas. Son cosas tremendas, hermano. Cosas vividas. Entonces, cuando el Señor te quiere enseñar algo, también te va a llevar a que tenga esa experiencia. Entonces, él siempre lo ha hecho así. Entonces, él dice, bueno, muchachos, estaban yendo allí de camino, y dice, muchachos, denle de comer a esta gente. Y los discípulos, no, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros para darle de comer? No, nosotros no tenemos nada. O sea, usted escuche lo que dicen los discípulos, porque cuando llegan acá a la iglesia, eso es lo que vos escuchás, sea hermano, sea líder, sea pastor, sea usted un colaborador nuevito. Usted va a escuchar las cosas que usted no se imagina, pero es lo mismo que dijeron los discípulos, lo mismo. Pero ¿qué hace el Señor? Darle a ustedes de comer. Porque el Señor daba orden, pero antes de dar la orden, Él enseñaba y luego tenía que llevar a experimentar. Decía, ve tú, vayan ustedes, vayan de dos en dos. Y Él los enviaba, y para que ellos tuvieran esa experiencia, que ellos experimentaran y que creciera Cristo en su vida, que eso es el producto de la obediencia. Entonces cuando Él dice, vayan, denle ustedes de comer. No, nosotros no tenemos nada, ¿de dónde vamos a sacar? Y ahí vemos nosotros cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, los lleva a la experiencia, esto, el otro, y comienza a bendecirlo. Y que usted ve en la palabra de que nosotros a veces vamos corrigiendo los mensajes, porque vamos aprendiendo a dimensionar en conocer a Cristo. Por eso es importante entrar en la profundidad de Dios,
porque puede que nosotros sirve el mensaje o el sermón que usted aprendió por primera vez, pero esos sermones, usted los revisó, fue creciendo, el Señor le reveló más cosas, porque ahí, en cada una de esas palabras del Señor, hay una revelación detrás de eso. Ahí hay una revelación. Hay una revelación. Cada versículo que usted agarre, usted va a encontrar revelación. Una revelación de cada palabra. Entonces ahí hay una revelación. Cuando Cristo le enseña y le hace hacer el milagro de los panes y los peces, usted va a ver, termina el milagro, Jesús le dice, ¿cuánto quedó? ¿Cuántos panes quedó? Esas canastas, todo eso, júntenlo, todo, pónganla en la cesta. Acá nada se regala ni nada se tira. ¿Cómo que nada se regala ni nada se tira? Otra revelación más. Otra revelación, no se regala ni se tira. Tómenlo, recójanlo, recojan todo. No quiero nada que tire. Recojan todo. Vuélvanlo a recoger todo. Y vamos a llevar a otro lado y vamos a repartir. Entonces vemos nosotros esas revelaciones que Cristo tuvo, cada enseñanza, cada actitud, cada cosa que vemos en la palabra, lo vemos a través de una revelación de la que Él nos quiso dejar una enseñanza a nosotros. Entonces Él no andaba ofreciendo, tirando comida. Y vamos a poner un comedor, muchachos, y denle ustedes de comer. Pero no estaba diciendo que regale la comida, no, en ningún momento. El que lleva eso, esa enseñanza, esa revelación, tienen que entender que no es que está repartiendo comida para regalar así. No. Jesús no enseñó eso. Jesús no enseñó. Jesús enseñó a dar de comer a la gente. Jesús enseñó a compartir el amor de Dios a los hambrientos, a los pobres, a los necesitados. Eso enseñó Jesús. Eso enseñó Jesús y que lo da Él. Por eso nos gloriamos nosotros y damos gloria a Él. Y no van a gloriarnos, sino le damos la gloria a Él por lo que nosotros estamos llevando a cabo cuando hacemos, pues, obedientemente obedecemos al Señor. Cuando vemos discípulos que hacen ese trabajo, nos gozamos porque estamos cumpliendo, que vemos que hemos crecido y que vamos más allá y vamos mucho más allá y vamos creciendo cada vez más. Me veo a Cristo mismo en nuestras vidas, que lo que estamos haciendo aprendimos de Cristo. Por eso, entonces cuando lo agarra a Pedro nuevamente lo vemos que viene de pescar y viene fracasado. Tantos años trabajé, tantos años estoy pescando, tantos años he venido laburando, tantos años trabajé en mi vida, y se viene quejando Pedro. Dice, ¿hasta cuándo voy a trabajar? Yo pensé que ya para este año yo ya iba a tener ya mi familia ya constituida. Yo ya este año pensé que ya mi esposa iba a tener esto, lo otro. Mi suegra, tengo toda mi familia, mi empresa, mirá todos los barcos pesqueros que tengo, ya tendría que tener mucho. Pero venía del fracaso, venía quejándose, fracasado. Y lo encuentra Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? No, he pescado toda la noche, ni un pejerrey, ni una mojarrita agarré. Imagínese usted, ni una mojarrita, nada. La red es vacía.
Y el Señor le vuelve a traer. Acá está, Pedrito, es lo que te quiero enseñar. No te vayas, vení, te quiero enseñar. No, me voy de este ministerio, que tanta lata, que te piden esto, y ya, me voy. No, Pedro, vení, que te quiero enseñar algo, no, no quiero que te vayas. Pero que si ya fracasé toda la vida y no tengo nada. Vení, que te quiero enseñar y dale, ni un pejerrey, ni una mojarrita. Vení, que te quiero enseñar algo. Y le dice, ve, pero Señor, tú me quieres enseñar a mí, que yo soy constructor y construí esto, y yo soy pescador, y mira el barco que tengo, pesqué y sé lo que es la marea, dónde está la correntada, el remolino, conozco todo, todo de lo que me puedas preguntar. Y me va a hablar de que voy a ir a pescar, y de ahí vengo. Vení que te quiero enseñar. Vos vas a tener tu propia experiencia. Andá, haceme caso. Andá y haceme caso. Y fue y le hizo caso. Y cuando fue y le hizo caso, ya no volvió igual. Tuvo que pedir ayuda a otro barco porque su barco se hundía. Tuvo que pedir ayuda a otro y llenar su barco, y llenar a otros barcos y seguir. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando te da una bendición, una obra, el Señor está pidiendo una obrita. No, te va a dar de varios pisos, te va a dar cantidad de obra por todos lados y vas a tener que pedir ayuda a otro. Porque ya tu barco ya está repleto. Y ahora va a pedir a otro hermano, ayúdame en esto, porque allá. Y lleno el barco, lleno, todo lleno, bendecido, todo, todo, todo. No se tiene que ir desde esta experiencia a experimentar esto maravilloso, que el Señor te disipula y luego te lleva, te enseña, te enseña, te enseña, te enseña, hasta experimentar, que vos experimentes, que vos tengas esa experiencia, una experiencia personal, que conozcas Jehová Jireh, Jehová Sama, todo que vos conozcas a cada uno de esos dios, el Dios que es el Dios proveedor, el Dios sustentador, el Dios que va a estar contigo, que es tu sanador, el Dios que te va a sanar, porque algunos conocen a Jehová Jireh, que le gusta a la gente. Ay, sí, qué hermoso, Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jireh, pero no conoce a Jehová Sama. Jehová, yo soy tu sanador, yo soy tu sanador, yo soy el que te sano, yo también. Yo lo veo en mi casa, cómo le sana a mi familia, yo le oro y le digo, Señor, sana a mi familia. Entonces, no conoce al otro que dice, dame, bendice a mi hijo, bendice a mi esposa, bendice a mi nieto. Señor, sacalo de la cárcel, hacele esto, por favor, que no lo maltrate. No, no, porque Dios ya conoce todo. Ya Dios ya sabe todo. Es un proceso, pero que ahí en eso tiene que experimentar para ser un buen discípulo. Entonces vemos que Moisés aprendió más en el desierto que lo que estuvo en palacio. Le sirvió más de lo que tenía de palacio que en el desierto, de lo que experimentó. Entonces vemos el poder de Dios allí. Entonces todo eso que nosotros vamos aprendiendo y en ese discipulado, vos vas a tener un cambio tremendo porque vos vas a querer experimentar que el Señor haga en tu vida. Experimentar y llegar a ser un discípulo de fe. Amén. Voy a dejar entonces a la pastora. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Señor. Y que Dios lo continúe bendiciendo. ¿Y por qué, hermano? Y con esto termino. Paso el versículo para que usted lo anote y lo memorice. El original, el Lucas. Ese versículo, nada más. Yo con esto ya me voy a dormir tranquilo porque ya cumplí mi visión. Porque ahora voy a pensar cómo voy a hacer yo y cuál va a ser mi experiencia. Porque ahora estoy dentro de esto. Estoy dentro de esos discípulos. Ahora yo le dije, Señor, haceme pastor,
tenga un llamado pastoral, Señor, me trasladó a ser apóstol, Señor, ahora dame el ministerio apostólico, Señor, ahora estoy ahí, pero, Señor, tú me pediste, Fabián, vos me pediste que te aumente la fe. Entonces, cada uno de ustedes ya saben, vos le pediste, vos le pediste que te aumente la fe para que se conviertan tú y toda tu casa. Ahora, él no te va a decir cómo. Vos vas a tener un Chucky en tu casa. Vas a tener un Chucky, porque hay forma para que aumente tu fe, como tenía este hombre. Dios le puso un Chucky a él. Le puso un Chucky. Entonces cuando él despertó, dijo, aumenta, ayuda a mi incredulidad. Tenía un problema y ahí recién se fue el Chucky. Ahora dijo el Señor, ahora sí se te fue el Chucky. Se le fue el problema. Ah, pero nosotros no queremos pasar eso. Presta atención, ¿eh? Por eso le digo, remarque eso. Porque nosotros somos los que somos discípulos. ¿Se acuerda que dice el Señor a los discípulos al Señor? Te seguiré a donde quiera que vaya. Haré todo lo que tú me pidas. ¿Se acuerda cuando uno es nuevito y dice todo eso? Y yo voy a hacer esto, y yo voy a estudiar, y voy a estudiar idioma porque yo me va a llevar el Señor a Japón, me va a llevar a África, me va a llevar a Italia, señores. ¿Se acuerda? Las cosas que decimos nosotros, Señor, llévame a las naciones, Señor, llévame. Pero lo que pasa es que no sabe a dónde te va a llevar a África. Si vos no sabés a dónde te vas a comenzar, es decir, no sabes dónde comenzar, dónde vas a comenzar tu ministerio. No, yo, que me mande a la villa, ni la, que vaya a otra, ni la deja. Pero es que no sabemos. Por eso es que hablamos del discipulado y esto es tan hermoso, porque este alimento no es para darle a nuestros hermanitos nuevos, no, porque ellos son bebés espiritual, ellos necesitan otro alimento. Pero para nosotros, en el discipulado y lo que recibamos y lo que decimos y lo que pedimos, ahí está la claridad. Cuando le decimos, aumentanos, Señor, la fe, estamos diciendo que el Señor nos va a llevar a experimentar eso que vos estás pidiendo. Vas a tener que pasar. Amén, hermano. Que el Señor los continúe bendiciendo y espero que no los asuste. Que no es para asustarlos, sino es para bendecirlos. Que Dios te bendiga.